Es que a la gente que va a escuchar una rondalla, o una coral, o lo que sea, les gusta cantar porque les gusta escuchar y les gusta cantar. Porque prueba de ello, que yo he sido criticado muchísimo, porque yo cuando acaba una actuación con la rondalla, canto siempre Ferrol donde yo nací. Que esa canción tiene una historia bastante... Bueno, la voy a explicar. Sí, sí. Cuando Couce XII era presidente de la rondalla, dice, si algún día llego a ser alcalde, voy a poner esta canción como himno de Ferrol. Entonces yo le dije, digo, mire, aquí hay un plagio. No sabemos si fue plagiado de la tuna. ¿No te acuerdas cuando me decías? Esa parte la canta la tuna y está metida en la canción esta. Pero bueno, digo, un plagio entonces para un himno a Ferrol, es un poco... Y me dice un componente de añoranzas, una tía abuela mía canta una canción que era el himno a Ferrol, que lo cantaba una rondalla cuando era una niña en el bajo de su casa. Digo, oye, ¿y qué años tiene tu tía abuela? Y dice, 80 y tantos años. Digo, te voy a dar una grabadora y que se meta en una habitación y la cante como a ella le dé la gana. A mí que me den el género, aunque esté arrugado ya lo plancharé y ya la haré. Sí, sí. Bueno, pues me costó 100 horas sacarle la canción a la señora. ¿Y la tienes? Hombre, claro, como himno a Ferrol. ¿Y cuál es? Pues es una canción preciosa. ¿Y la podrías cantar? Sí. Venga. Es nuestro Ferrol, un bello rincón del suelo español. Hermosa ciudad de tanta beldad que la envidia el sol. Aquí la mujer, por bella y por buena, se hace querer mujer. Hermosa ciudad, Ferrol, honor a Ferrol, Ferrol. Yo quiero cantar tu gran hermosura en un ancho mar, un rayo de sol, Ferrol, paraíso de mujeres. Es una canción ¡qué preciosa! bonita! Y ¡Qué la bonita! politizaron. Y no tiene nada de política, es de mujeres de Ferrol y la belleza de las mujeres de Ferrol. Y yo no la he escuchado pues nunca. la montamos en añoranzas y el alcalde, como el presidente nuestro era de Alianza Popular y el otro era del Partido Socialista, pues la tiraron por tierra. Ah, bueno, claro. Pues sí, Sí, señor. lo malo es que se politiza todo, ¿no? Qué pena. Que no tiene nada que ver con la No política, tiene la para canción, nada. ni Pero para nada. Es mi Ferrol sin igual, paraíso ideal, alegría de los corazones, en que la hermosa mujer llena con gran placer el ambiente y luz de las canciones. Yo solo quiero decir que quisiera morir al calor de esa tierra bendita, que nunca podré olvidar ni el cielo ni el mar, ni el jardín de fragancia exquisita. Y viva, viva, viva Ferrol. Oye, es preciosa, pero esta hay que Yo la ponerla tengo, ¿eh? tengo la partitura. Antes de hacerla de nuevo, se la rompí a Couce XII en la cara, porque nos machacó. Fuimos a la televisión de Galicia, o televisión española, no sé cuál era, y le sacaron el tema por la polémica. Dice, no, es que yo me creía que era un himno. ¿Cómo que usted se creía? Sí. Usted, si la hemos grabado en el ayuntamiento, delante del alcalde y los concejales todos del ayuntamiento, fue televisión a grabarnos, que la tengo yo grabada. Sí. Yo no sé si te la mandé a ti o no. No. Y que creía. ¿Cómo que creía usted? Digo, mire, tome. Fuera. Pues eso hay que reivindicarlo. Pero claro, yo... Hombre, hay que llevarlo como... Yo lo tengo, yo lo canto con los jubilados. Me parece que lo cantamos en el casino cuando nos dieron la mención esta de la Sí, señor, estaba yo de aquello. Pues ahí la cantamos. Os había leído yo el panegírico. Sí. No, es que aquí la pena es que la política siempre se Bueno, mete y lo sí, trufa es todo. malo, Esto es un es auténtico malo, desastre. sí. Bueno, pero entonces digo yo una cosa, vamos a ver. Volviendo a los del siglo XVIII, al setaro, a todas estas historias, luego nos encontramos con que empiezan unos sitios también donde se canta, que me hizo mucha gracia, el nombre del casino. ¿Cómo se llamaba antes el casino? Tertulia de confianza. Tertulia de confianza, que el nombre es graciosísimo. Sí, claro. Tertulia de confianza. Hombre, Porque cuando ya se crean estas sociedades. son sociedades donde Sí, se canta. ya, ¿no? digamos que ya empieza a haber un sitio donde los chicos de aquella
se reunían y podían cantar, ¿no? Aunque, digamos que los centros clave y neurálgicos eran las barberías. No había una barbería en que no hubiera un instrumento colgado. Entonces, cuando cerraban allí el barbero de turno, tal, allí cantaban y vamos, y ahí empiezan, y claro, esas horas de ensayo, de asueto, tienen que revertir en algún sitio. Claro. Y entonces, venga, oye, pues la pena es que no está documentado, pero había que saber, o sea, con nombres y apellidos, quiénes fueron las personas que impulsaron todo esto. Porque yo me imagino que no tuvieron señal en su cabeza de la magnitud que iba a lograr. Decías tú que en el siglo, a principios, 1900, ¿cuándo es cuando empieza? Creo que es a principios del siglo XX ya, cuando empiezan la familia París, que tú la citas como una familia fundamental, porque era... Fue fundamental. Fundamental porque son el padre y los 9 hijos, que todos estudian música, pues que además y cuéntanos de la familia pues que además París. Cantan todos. Y todos cantan. O sea, desde Lolo, París, pasando por Rosa, una hermana de Rosa, no recuerdo cómo se llama, que estuvo en la Polifónica, una soprano también excelente, o sea, pero es que todos cantan, hasta la hija de Rosa, Paula. O sea, que canta, es una soprano magnífica, bueno, toca el piano, me parece que tiene hasta 9º hecho, tal. O sea, es una familia eminentemente musical. Y, bueno, tuvieron mucho que ver porque fueron fundadores, si no los 3 hermanos París, por lo menos Eduardo era el padre de Rosa, no recuerdo cómo se llamaba, el que fue director de Airiños da Miña Terra en su última etapa. Que es la rondalla más importante. Mal llamada rondalla, porque era una orquesta de punteo. Era una orquesta de punteo que duró 36 años nada más, por desgracia. No, pero bueno, pero que competía con... Ahí mi abuelo fue fundador de Airiños da Miña Terra. Y oye, creo que cuando fue a Barcelona, desde luego los catalanes se quedaron absolutamente impresionados. Y cuando fueron a Madrid, creo recordar, en el 3er centenario del Quijote, claro, allí había una expectación, estaba en el Teatro Real, actuando. Entonces, la gente de los tramoyistas, pues, había una inquietud por parte de ellos que, bueno, pues como si faltara algo, tal. Entonces, allí estaba el director con todos los señores allí colocados, y, bueno, pues que estaban buscando los atriles. Y hasta que les dijo el director, no, si nosotros tocamos de oído, que nosotros de música ni una nota. Entonces, ¿cómo? Claro, entonces cuando empezaron, o sea, bueno, pues que además tocaban temas impresionantes, o sea, de música clásica, de ópera, de zarzuela, los intermedios de la boda y el baile de Luis Alonso, pues lo tocaban constantemente. Y creo que estaban considerados como uno de los mejores sí, coros, porque además, ¿verdad? Además, hubo a ver si me sale la palabra. Bueno, no me sale la palabra, caramba. Un concierto. No se puede ir mayor. No, bueno, digamos concurso. Sí. Digamos concurso, tal, con la Wagneriana de Alicante, que creo que aquellos eran formadas por músicos de primera categoría. Todos con la partitura, con tal, o sea, con la métrica y la música que sabían. Bueno, pues les ganó Airiños da Miña Terra. Que ya digo, tocaban de oído aquella gente. Fueron Airiños da Miña Terra y Tosos e Froles, ¿no? Más o menos nacen en la misma época, ¿no? Airiños da Miña Terra nace en 1900 y curiosamente Tosos e Froles nace en el seno de Airiños da Miña Terra. Ajá. Porque si bien era una orquesta de punteo, Manolo Lorenzo, que fue el gaitero fundador del Tosos en el año 14, digamos que fue la persona en la que se concentró aquel coro de 14 chavales que entraron ahí en el año 14. Digamos que Lorenzo acompañaba a Airiños da Miña Terra. Entonces, pues le haría un intermedio donde tocaba el solo de gaita, donde cantaba con Area, aquel famoso tenor de Santa María de Neda, y tal, que también fue fundador del Tosos y tal, pero bueno, pero digamos que fue todo dentro del seno de Airiños da Miña Terra. Es que antes había una afición por la música. Bueno, yo en mi familia éramos 15 de la familia. Todos. Mi abuelo, mis tíos, mis primos, mis tías, mi padre, todo. Mi padre a mí me enseñó, aún no tenía los 4 años. Claro, se aburría, no había radio, no había televisión, no tenía otra cosa que hacer, venía del trabajo, ¿y qué iba a hacer? El mundo era otro de aquella. Y entonces pues me enseñó, claro. Empezó a enseñarme solfeo.
Prueba de ello que yo no podía entrar en la Academia de Música hasta los 6 años. Y cuando yo entré en la Academia de Música ya me dieron el instrumento, porque te lo daban en la lección 40, por ahí del 37, del método de Slava, de don Hilarión Eslava. Hilarión Eslava. Y yo ya iba en el 3er libro. Entonces, ya pues, a aprender el instrumento. Por cierto, me dieron, yo soy flauta por pequeño. Porque cuando a los 6 años yo no podía tocar una trompeta, que era el instrumento que a mí me gustaba. No tenía fuelle para... Claro. Entonces me dieron el instrumento a mi estatura, el flautín. Por eso por accidente soy flauta. Tengo la cara de flauta por accidente. Sí, porque no llegaba otro. Y claro, y así estoy. Ya la flauta ya... ¿Quién te vería con el bombardino? Fíjate, 15 en tu familia, y estos señores, todos, la familia París, también eran muchísimos, porque era el padre, eran los nueve hijos, y luego todos los que fueron. Pero hay una cosa de la familia París que me llama mucho la atención, porque lo dices tú en tu libro, Juanjo, que cuando venía aquí la duquesa de la Conquista, marquesa de San Saturnino, en su palacio, que estaba en San Saturnino, palacio que luego, por Dios, luego se lo cargaron las monjas, porque hicieron ese disparate en aquel que debía de ser una maravilla, el palacio de la duquesa de la Conquista. Y entonces, creo que normalmente, entre 1908 y 1912, venía Alfonso XIII a casa de su madrina de bautismo, porque la duquesa de la Conquista era una de las madrinas del rey Alfonso XIII. Anda, y entonces, ¿no sabías? Pues era una de las madrinas no había nacido todavía. Del rey. Y cuentan que a las cenas que daban, cuando venía el rey o cuando organizaban sus cosas, y el picnic que hacían por el río, llamaban a uno de los París, precisamente a Eduardo, que es el padre de Rosa, para que amenizara estas reuniones, y ella estaba... Yo pienso que tuvieron que ser unos músicos extraordinarios. Extraordinarios. Bueno, es que ser músico no solamente quiere decir que tengas la carrera de músico. No. Después está la sensibilidad. Mira, hay 20 asignaturas para ser un buen músico. Primeramente hay que tener un buen oído. Porque si un músico se pone a tocar un instrumento y no tiene oído, está desafinado y no se entera. Claro. Y eso es un delito musical, claro. Pero hay oídos. Hay personas que tienen buen oído, cantan muy bien, afinan muy bien, pero en cambio cogen una guitarra y aprenden a tocar la guitarra, pero no tienen el oído tan educado para saber cuándo cambiar de tono. Y le pone el piloto automático y está en la mayor toda la vida. Y entonces, eso es otra cosa que... Luego hay que saber solfear bien. Solfear bien no es solfear, medir y entonar dando su nota a cada propio nombre, no. Es cantar. Cantar. Solfeando, cantando, como me enseñaron a mí. Es una de las carreras más difíciles que hay. Porque cuanto más sabes, más cuenta te das de lo que te falta por saber. Sí. Claro, porque después, piensa en los baremos, ¿no? O sea, de un director, pues, no sé, de una banda, un director de una orquesta, y me pongo en una buena orquesta. Pero fíjate la de pasos que tiene que llegar, pues, para ser un Von Karajan, para ser un Carl Bon, para ser un Claudio Amado. Porque